El día de hoy vamos a trabajar espacios vectoriales y bueno, primero vamos a verificar qué condiciones tiene que cumplir un espacio vectorial para considerarse espacio vectorial. Este cuadro fue obtenido del libro Matemáticas 4, Álgebra Lineal, y vamos a comparar los axiomas que tiene este cuadro. Vemos que aquí tiene marcados 10 axiomas. Los primeros 5 son indicados para propiedades de suma y los segundos 5 son indicados para multiplicación. Ahora, eh, estos mismos axiomas podemos revisarlos en otro libro, ¿sí? Y bueno, vienen siendo equivalentes, como lo pueden ver. Ahorita revisamos lo que es la definición. Pero bueno, los primeros 5 son referidos a la adición, a la suma, y los segundos 5 son referidos a la multiplicación escalar. ¿Sí? Bueno, entonces, revisando la definición de este libro, dice que sea un conjunto, sea V un conjunto no vacío de vectores, un conjunto no vacío. ¿Sí? Desde ahí partimos. Sobre el que están definidas dos operaciones, la suma vectorial y la multiplicación escalar. Ahora, de acuerdo a eso, vamos a trabajar con un conjunto V. Ese conjunto V debe de cumplir ciertas condiciones para considerarse un espacio vectorial, que son justamente los que tenemos aquí. Esas condiciones se les llaman axiomas. Revisemos ahora el siguiente enunciado. Dice, si los siguientes axiomas se cumplen para todo vector U, todo vector V y vector W dentro de V, y todo escalar, y en este caso un número real, C y D, entonces a V, al conjunto V, ya se le puede denominar espacio vectorial. Ahora, la definición de este libro dice lo siguiente: un espacio vectorial consiste en un conjunto no vacío de objetos llamados vectores que pueden ser que pueden ser sumados o pueden ser multiplicados, ¿sí? Por un número real. A este número real se le conoce como escalar y para el cual ciertos axiomas se deben cumplir, se deben sostener. Ahora, si V y W son dos vectores que pertenecen a V, al conjunto V, su suma se puede expresar como V más W y el producto escalar de V por un real, A, se denota como AV. Estas operaciones son llamadas adición de vectores y multiplicación escalar, respectivamente, y los siguientes axiomas se asume que se cumplen, ¿sale? Entonces, prácticamente lo que dice aquí lo dice en el otro libro, ¿sí? Con otras palabras, palabras más, palabras menos, y bueno, podemos ver que también son 10 axiomas, ¿sí? Ok, ya con esta información, entonces, podemos comenzar a trabajar, ¿sale? Comencemos. Entonces, antes que todo, ¿sí? Antes que todo, a V mayúscula lo vamos a conocer como un conjunto, ¿sí? Un conjunto de vectores en este caso, ¿sí? Bueno, por ejemplo, para el siguiente conjunto V, entonces hagamos un conjunto, mm, mm, a ver, sería de los siguientes elementos. Y vamos a declarar que X y Y pertenecen a los reales. Muy bien. Entonces, lo que se hace de manera tradicional es declarar dichos vectores de los que hablamos arriba, ¿sí? Recuerda, aquí en esta primera definición nos hablan de tres vectores, U, V y W, y acá nos hablan de dos vectores, V y W, ¿sí? Sea cual sea tu notación, tú lo puedes realizar.
Bueno, comencemos. Vamos a declarar un vectorcito W, perdón, un vectorcito V, ¿sí? Y a este vectorcito V le vamos a dar la estructura del conjunto. Vamos a tratar que respete la estructura del conjunto. Entonces, sería A, B, coma, y aquí nos detenemos, ¿sí? Estoy diciendo que el primer componente de V es A, el segundo componente de B es B. Y ahora, en el tercer componente, si te das cuenta, ya está usando componentes, componentes anteriores, ¿sí? Ah, bueno, entonces a este lo voy a estructurar como A más 3 veces B, ¿correcto? Y entonces, ahora, vamos a declarar a un vector U, ¿sí? Tú le puedes poner W, tú le puedes poner la letra que tú quieras. Y ahora vamos a estructurarlo de la misma forma. Ya usamos A y B. Ahora usemos C y D. Y entonces igual, chécate. Primer componente, segundo componente, luego el tercer componente es el primer componente más 3 veces el segundo componente. Tal como lo hicimos con V, lo vamos a hacer con U. Entonces nuestro primer componente es C, ¿sí? Más 3 veces el segundo componente, que viene siendo D. ¿Sale? Ya está. Ahora, vamos a verificar la operación U más V, ¿sí? La operación U más V, ¿sí? Es la segunda, ¿sí? Es el segundo axioma, el primer y segundo axioma, donde nos dice que la suma debe de pertenecer finalmente al espacio, al conjunto, ¿sí? Entonces, aquí, ¿dónde la tenemos? También es el primer axioma, ¿sale? Ok, entonces vamos a verificarlo. Nosotros vamos a decir ahora que V más U debe de pertenecer a dicho conjunto, ¿sí? Ok, entonces vamos a colocarlo. V más U viene siendo igual a, ahora sí, vamos a sumar componente con componente. A más C, coma, B más D, coma, A más C, más, ahora vemos que tiene en común el 3, entonces utilizamos al 3, colocamos a la B, le ponemos aquí a la D, ¿sale? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo concluimos que el primer axioma, que este es el axioma número uno, cómo concluimos que el primer axioma, pues sí cumple a final de cuentas? Ah, bueno, pues podemos verificar que la suma, esta adición de vectores que acabamos de realizar, a final de cuentas, debe de empatar con la estructura del conjunto, ¿sí? Es decir, V. Vamos a verificarlo. Ah, vamos a recordarlo. Tenemos primer componente, sale primer componente. Segundo componente, segundo componente. El tercer componente te dice que es el primero más 3 veces el segundo. Vamos a verificarlo. ¿Sale? Aquí está, primer componente, sí, sí es cierto, es el primer componente. ¿Sale? Más 3 veces el segundo componente. Y mira, voy a colocarlo con otro color, voy a remarcarlo con otro color. Y aquí te puedes dar cuenta que efectivamente es 3 veces el segundo componente. Entonces, con esta parte acabamos de verificar que el primer axioma se cumple, ¿correcto? Ahora, vamos a verificar otro axioma. Bueno, si el uno cumplió, el 2 también debe de cumplir. El 4 es un axioma sumamente sencillo donde utilizas al vector cero. No valdría la pena para el video colocarlo. Mm, mm, a ver, utilicemos el 6, por ejemplo. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar con el axioma 6. ¿Qué nos dice el axioma 6? Vamos a ver, dice, al vector u, ¿sí? Lo multiplicas por un escalar y de todas formas debe de pertenecer al conjunto.
En el otro libro nos dice lo mismo, mira, solo que en lugar de utilizar AC, utilizan A minúscula, ¿sale? Aquí nada más añaden, ¿sí? Que debe de estar dentro del conjunto para todo A que pertenezca a los reales, ¿sale? Ok, entonces vamos a colocar ese axiomita. Ahora voy a escribir con rojo, ¿sí? Este es el axioma 6. Nos dice un escalar. Pues, ¿qué te parece si le ponemos un escalar con la letra K? Y vamos a multiplicar el vector v. ¿Sale? Comenzamos. Ok, de lo que hemos hecho hasta ahorita, sí, ya tenemos declarado el vector v. Sería entonces acá por a, coma, k por b, coma, ka más 3kb. ¿Cómo podemos reescribir este producto? Para la última parte, nada más colocaríamos lo siguiente: ka, kb, coma, K, abrimos paréntesis, A más 3B. Cerramos y cerramos. ¿Sí? Va de nueva cuenta. Verificamos, ¿sí? Verificamos que este producto por el escalar siga cumpliendo con esta parte, ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces revisamos. Primer componente, segundo componente. Entonces, el tercer componente dice el primer componente más 3 veces el segundo componente. Y ya con esto vemos que sí cumple con la estructura del conjunto, ¿sí? Puedes tú verificar como ejercicio, ¿sí? Para que ejercites estos axiomas, puedes verificar todos los demás axiomas y vas a ver que te van a cumplir, ¿sí? Igual acá, la notación que quieras verlo, esto nada más es para que los empieces a distinguir. Entonces, eh, vamos a pensar que ya realizamos todos los demás axiomas y cumplen, porque sí cumplen. ¿Qué es la conclusión para este ejercicio? Si te dicen, verifica que el siguiente conjunto es un espacio vectorial, como te cumplen los axiomas de adición y de multiplicación, entonces puedes decir al final, ¿sí? Que B, aparte de ser un conjunto, es un espacio vectorial. Y bueno, ¿qué sucedería cuando cualquiera de los axiomas no te cumpla? Aquí tuvimos suerte. Realizamos dos al azar y los dos nos cumplieron. Bueno, yo de antemano ya sé, ya realicé este ejercicio, yo sé que todos los axiomas cumplen. Pero ¿qué sucedería si cualquiera de estos axiomas que ves, ¿sí? Cualquiera de estos axiomas que ves no cumpliera en automático? Pues, tu conclusión sería que B no es un espacio vectorial, ¿sí? Aunque el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo te cumplan, si el sexto, por ejemplo, si el sexto no te cumplió, en automático dices no, ¿sí? Recuerda que los axiomas son una serie de condiciones. Si conoces algo de programación, cuando utilizas condiciones, cuando se hace el comparativo, todos los requisitos deben de cumplir. Sí, es como cuando haces alguna orden, ¿sí? Un pedido, y revisas que todos los elementos de tu pedido estén, porque si no presentarías una queja, ¿no? Bueno, pues aquí es algo similar. Tomando esa analogía, ¿sí? Tu pedido, ¿sí? Tiene 10 elementos. Con un elemento que te falte a tu pedido, tú levantas una reclamación, ¿sí? Un ticket de reclamación. Pues acá es lo mismo, ¿sí? Si uno de los axiomas no te cumple, en ese momento dices que entonces el conjunto V no es un espacio vectorial, ¿correcto? Ok, ahora vamos a verificar el siguiente conjunto, ¿sí? Igual, vamos a construir dos vectorcitos. Ahora vamos a trabajar con los vectores que dice, por ejemplo, este libro, ¿no? V y W, ¿sí? Entonces trabajemos con V y W. Declaremos a V. Vamos de nueva cuenta, le vamos a poner una estructura adecuada a la estructura del conjunto, ¿sí? Entonces vamos a ponerle A, AB,
A sobre B, 0, 1. Y el vectorcito W. C, CD, C sobre D, 0, 1. Para realizar este ejercicio, vamos a revisar cómo está compuesto este conjunto, que nos dice el primer componente por Y, ¿sí? Y todo esto va a ser el segundo componente. Tercer componente es X sobre Y. Cuarto componente es 0. Y último componente es 1. Y nos dice que X y Y pertenecen a los reales. Y además, también se declara que Y es diferente de 0. ¿Esto para qué? Para indicar que pues esto no se indefine, ¿sí? Ok, bueno, vamos a realizar, por ejemplo, el primer axioma, ¿sí? Vamos a sumar al vector v más el vector w y vamos a verificar si este pertenece a v. Ok, vamos otra vez componente con componente. Tenemos a más c, ab más cd, a sobre b más c sobre d, 0 más 0, 0, 1 más 1 son 2. ¿Sí? Va de nuevo. Comparamos, contrastamos esta suma con el esqueleto o con la estructura del espacio vectorial del conjunto. ¿Sí? Tenemos primer componente y luego tenemos aquí, dice primer componente por y. Uy, aquí pues como que ya no se parecen, ¿verdad? Luego nos dice que tienes x entre y, ¿sí? Tienes esta parte. Y luego tienes aquí 0, que parece ser que este sí. Ay, pero el segundo parece que no. Recuerda, si el conjunto te está diciendo que tienes aquí un entero y aquí tienes dos. Si ya con esto podemos decir, fíjate bien, que por este elemento no. Ahora, también dentro de los axiomas que puedes ver aquí, podemos revisar el axioma 4 que te dice un elemento, cuando tú veas 0, el número 0 remarcado en un libro, ¿sí? Significa que no es tal cual 0, es el vector 0. ¿Sí? Te dice aquí, un elemento de vector 0 dentro del conjunto V existe de tal forma que al vector V le sume 0 y te tiene que dar V, ¿sí? Para todo vector V dentro del conjunto. ¿Ok? Si aquí tú haces eso, si aquí tú haces eso, puedes verificar que, pues no, el vector 0 no existe dentro de este conjunto, ¿sí? Si nosotros realizamos esto para todo V, ¿sí? Pues a final de cuentas no va a funcionar, ¿sí? ¿Por qué elementos? Ya desde aquí puedes ver por el 2, ¿sí? Y aparte por ese componente. Si te das cuenta, el primer componente tendría que ser AC, ¿sí? Entre Y. Y acá pues como que no lo tenemos muy claro. Entonces, el primer axioma no cumple. El axioma 4, ya desde aquí estamos viendo que tampoco cumple. ¿Qué otro axioma no cumplirá? Podemos revisar el axioma 5, que te dice para cada vector v dentro del conjunto, un elemento menos v dentro del conjunto existe de tal forma que cuando tú hagas esto te tiene que dar 0. Ese tampoco se va a cumplir, ¿sí? Por ejemplo, vamos a revisar. Ok, vamos a usar el axioma de la multiplicación, ¿sí? El primer axioma de la multiplicación, que para la otra tabla es el axioma 6, ¿sí? Entonces, declaremos esa constante que vamos a utilizar, declaremos esa constante como 2, por ejemplo, ¿no? Y multipliquemos entonces al vector v por k, ¿sí? Entonces nosotros tenemos k por a, k a b.
coma, KA sobre B, coma, 0, coma, K. Ahora, sustituyendo los valores de K, este producto nos quedaría 2A, 2AB, 2A sobre B, 0 y 2. De nueva cuenta, este elemento ya vimos que no cuadra, ¿sí? Con el elemento, con el último componente, perdón, el último componente del conjunto. Entonces, ya encontramos uno, ya encontramos otro. Y también verificamos el vector cero. Y entonces ya con esto podemos decir, ¿sí?, que este conjunto no es un espacio vectorial. Entonces colocamos V no es un espacio vectorial. Bueno, ya para terminar este video, y tú puedes hacer uso, como puedes ver, de diferentes libros, ¿sí? Recuerda que lo único que debe de cambiar, pues ahora sí que pues es tu gusto por cómo te expone el material cada autor, ¿sí? Y bueno, no es por hacer publicidad, pero pues este libro es de licencia libre, ¿no? Lo puedes encontrar, lo puedes descargar. Obviamente tiene algunas restricciones que no es ¿cómo se llama? No es para uso comercial, pero pues todo eso ya lo podrás tú ver con el tiempo, ¿no? Pero bueno, espero que este video te haya servido. Nos vemos.